El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias de cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Erika Lynn Solano Hernández. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. La doctora Erika es ingeniera geofísica, maestra y doctora en ciencias de la Tierra. Tiene una amplia experiencia en sismicidad en las dorsales oceánicas, la evaluación de los efectos del sitio y la estimación de la energía sísmica. Sus líneas de investigación son sismicidad en el estado de Oaxaca y sismos en el océano, así como la modelación de tsunamis y valoración de áreas de riesgo por tsunami y deslaves en zonas costeras. Démosle la bienvenida. Era una mañana de 1995, cuando yo estaba sentada en el sillón con mis hermanos. Tenía el brazo recargado en la pared. En ese momento sentí cómo la pared se despegaba del sillón y empezaba a crujir el edificio. No sabíamos qué estaba pasando. Sin embargo, pensamos en ¿salimos o nos quedamos aquí adentro? En ese entonces, la alerta sísmica no funcionaba de la misma manera que en la actualidad. Solo en algunos canales de TV o en algunas estaciones de radio funcionaba. Ahora bien, si revisamos la historia sísmica de México, podemos observar en lo que es en la costa del Océano Pacífico que vemos muchos parches de colores. Cada uno de estos parches de colores indican un sismo que ocurrió en México a partir de 1900. Sin embargo, esa mañana de 1995, el sismo que yo sentí pudo haber sido cualquiera de esos tres que se reflejan en las flechas. Pero, ¿cómo saber cuál era? Recuerdo que era de mañana. Entonces, el sismo de la flecha azul con magnitud 8 en Jalisco, Colima, o el sismo de magnitud 7.3 en Pinotepa Nacional o Metepec, esos dos ocurrieron de mañana. Entonces, cualquiera de esos dos pudo haber sido. Afortunadamente, nosotros estábamos en la Ciudad de México, a cientos de kilómetros donde no hubo daños y severos percances. Sin embargo, en las poblaciones de Colima, Jalisco, incluso ocurrió un tsunami de gran magnitud que afectó la costa. Oaxaca, entonces, está delimitado por tres placas tectónicas. Podemos observar en las líneas discontinuas rojas que esos son los límites de las placas tectónicas. Al sur es la placa de Cocos, que se subduce, se mete por debajo de lo que es la placa norteamericana, que es la mayoría de todo el continente norteamericano. Y en la parte sur tenemos a la placa del Caribe. Cuando ocurre un temblor, las ondas que generan viajan por el suelo, como las vibraciones a lo largo de una cuerda de guitarra, o como las olas del mar. Cuando ocurre un sismo, de la misma manera, las ondas sísmicas se dispersan a lo largo del subsuelo y estas puede que se amplifiquen o se atenúen. ¿De qué depende de que se amplifiquen o que se atenúen? Al igual que las cuerdas de guitarra, tiene que ver con el tipo de material por el que viajan las vibraciones. Ustedes han escuchado que para decir temblor, terremoto, sismo, unos pensarán que hay una diferencia, pero en realidad no la hay. La única diferencia es etimológica. Sismo proviene del vocablo griego seismo. Terremoto proviene del vocablo latín, de los vocablos latines terra y moto. Los antiguos pobladores mencionaban que cuando ocurría un temblor era porque la tierra tropezaba con el sol. Lo representaban con el glifo de Olin, que es en forma de X, y en el centro tiene un ojito. Por eso es que sabemos si era de día o de noche, dependiendo si el ojito estaba abierto o cerrado. Y lo acompañaban del glifo de la fecha, del tiempo. Así ya podíamos saber en qué día había ocurrido.
Antes de hacer referencia a la historia sísmica de Oaxaca, les haré una pequeña demostración de cómo es que se originan los sismos. Había dicho que los sismos son causados por la interacción entre las placas, pero la interacción entre las placas ocurre que las placas tienen texturas rugosas. Al momento, entonces, de interactuar, podemos observar que la energía se acumula al momento de que esta placa se mueve y se libera en forma de sismo. La energía se acumula y se libera energía. Esto ocurre en un proceso cíclico. No sabemos cuándo ni de qué magnitud ocurre el sismo, pero sabemos que pasará. Para iniciar hablando de la historia sísmica de Oaxaca, comenzaré con el sismo de San Sixto de 1787. Este sismo, sabemos de él por varias evidencias geológicas. Los sismos del pasado se dibujan en libretas de campo, se recitan como coplas de canción antigua, se reportan en cartas o telegramas, pero también se escriben en las rocas y en el suelo. En la imagen que les muestro, tenemos el ejemplo de uno de ellos. La conocemos como sismitas en el ambiente geológico. Ahí podemos observar esas pequeñas ondulaciones, las cuales nos están indicando que pasó las ondas sísmicas por un terreno sedimentario. Hemos encontrado varios relatos de los pobladores de ese entonces, donde mencionaban que abandonaron sus casas y se retiraron a las plazas y el campo. Durmieron en chozas de zacate o bajo tiendas, permaneciendo 40 días que duraron los terremotos. Esto nos está indicando no solo la magnitud del temblor, sino también que tuvo réplicas por más de un mes. El sismo de San Sixto se calcula que tuvo una magnitud entre 8.4 y 8.6. Ahí podemos observar, como en el mapa que les mostraba anteriormente de los parches de color, que si ese sismo, cuando ocurrió, rompió la placa de Cocos de 450 kilómetros de longitud a lo largo de la costa. Es un sismo de bastante magnitud y que ocasionó daños en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en las zonas costeras como Acapulco y Salina Cruz. El sismo, al haber ocurrido en el mar, generó un tsunami de gran magnitud también. Lo primero que pasó fue que el mar se retiró de la playa. Entonces se podían ver claramente conchas y algunos animales marinos. Posteriormente, el mar entra hacia la tierra, llevándose todo a su paso, vegetación, animales y personas. Posteriormente, regresa de nuevo a su lugar, a su caja, como mencionaban. El siguiente sismo del que les voy a hablar ocurrió un 2 de noviembre. Es conocido como el temblor del Día de Muertos. Ocurrió en 1894 y es de los primeros sismos que pudo ser registrado en nuestro país. Ocurrió en tiempos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había mandado a traer un sismógrafo de Italia, el sismógrafo de Palmieri. Es el que vemos en esta imagen, el cual lo pudo registrar porque estaba instalado en la azotea del Palacio Nacional. Por ello, se pudo saber una localización, una zona donde pudo haber ocurrido hacia el noroeste de la ciudad de Oaxaca. El siguiente sismo del que les voy a hablar ocurrió el 14 de enero de 1931 con magnitud 7.8. De este sismo podemos saber cuánto duró en la ciudad de Oaxaca, y eso es porque el gobernador del estado de Oaxaca comunicó al entonces presidente ingeniero Pascual Ortiz Rubio que duró aproximadamente 4 minutos, pero
En la actualidad, ¿por qué no se menciona la duración de un sismo? Esto es porque decir la duración de un sismo dependería decir en cada lugar cuánto duró. Y es por ello que actualmente lo que nosotros reportamos como sismólogos es la localización, el lugar cercano a donde ocurrió, el tiempo, la fecha y la magnitud. Eso es invariable en el tiempo y de la sensación de cada persona. Inclusive de este sismo, Sergei Einstein vino a México para filmar algunas de las imágenes que había sido el desastre ocasionado en la ciudad de Oaxaca. Este sismo, al haber ocurrido de noche, en los catálogos sismológicos aparece como el sismo del 15 de enero, y esto es porque lo ponen con el tiempo de meridiano de Greenwich, pero aquí en México ocurrió a las 8 de la noche, un 14 de enero de 1931. Los sismos que a continuación les menciono, el sismo de 1965 y el sismo de 1968, ocurrieron muy cerca de lo que es Puerto Escondido y Salina Cruz. Estos dos sismos, con 3 años de diferencia de magnitud 7.6 y 7.5 mostrados por las flechas, habían ocurrido en una zona donde ya tenía más de 30 años de no haber temblado, de no haber sentido sismos de magnitud arriba de 4. Esos dos sismos dejaban pendiente aún un pedazo. El pedazo conocido como la brecha sísmica de Oaxaca. El 29 de noviembre de 1978 ocurrió un sismo de magnitud 7.6. Se le llamaba brecha sísmica porque nosotros mencionamos brechas sísmicas cuando es una zona donde no han ocurrido sismos mayores de magnitud considerable en una zona que sabemos que ocurren sismos. Por eso es que pensaríamos que el próximo sismo ocurriría en una zona, en una brecha sísmica, como lo es ahora la brecha sísmica de Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí este sismo de 1978, un año antes inclusive, algunos científicos habían publicado que esto era una zona proclive a un gran sismo. El sismo de 7 de junio de 1982 le llamamos el doblete. ¿Pero qué es un doblete? Es un sismo que ocurre en parejas, ¿sí? No es que vengan juntos, agarrados de la mano, sino que ocurren en un tiempo similar y en una misma zona, o cercanos entre ellos, tanto en espacio como en tiempo. Este doblete ocurrió en Pinotepa Nacional y Ometepec, en esta zona. El 30 de septiembre de 1999 ocurrió un sismo de magnitud 7.4. Su epicentro o su zona epicentral se ubica entre Puerto Escondido y Puerto Ángel. Este sismo es importante mencionarlo, que ocurrió sí en septiembre, pero sí en época de lluvias, lo que hizo muy complicado que la ayuda llegara de manera inmediata a todas las localidades afectadas en la costa. Este sismo, al igual que el sismo de 1931 que les mencioné y el de junio en Tehuacán de ese mismo año, de 1999, ocurrieron porque hubo un rompimiento de la placa de Cocos. No fue por la interacción, por el choque de las placas de Norteamérica, que es todo el continente donde estamos parados, y la placa de Cocos, que es la que se sumerge. Lo que pasó fue que la placa de Cocos, estando ya sumergida, ocurrió un rompimiento. Este rompimiento es lo que generó las ondas sísmicas que se sintieron tanto en el sismo de 1931 y en estos dos sismos de 1999, uno en junio en Tehuacán y el del 30 de septiembre cercano a Puerto Escondido. Podemos observar aquí, muchos ya recordaremos este sismo, también el sismo del 20 de marzo de 2012 en Pinotepa Nacional, magnitud 7.5.
Este sismo, nuevamente, ocurre cerca de donde ocurrió el doblete de 1982. Y además, hablando de coincidencias, yo estaba tomando la clase de sismología avanzada, ocurre este sismo por la mañana, alrededor de las 11, a la hora que era mi clase, y llegamos a la disyuntiva, si quedarnos a platicar del sismo o salir corriendo e investigar más. Eso es algo que luego no se entiende muy bien de los sismólogos. Bien, pues nosotros, posteriormente ha ocurrido el sismo unas horas más tarde, viajamos a la zona epicentral y pusimos varios de los sismómetros cercanos entre Ometepec y Pinotepa Nacional. Pusimos varios. ¿Esto con qué propósito? No veníamos a cazar réplicas. Lo que veníamos a hacer era poder mapear la zona epicentral. ¿Y cómo se hace esto? Cada uno de esos parches que ustedes ven de color en el mapa, eso es lo que nosotros podemos observar al mapear todas las réplicas de un solo sismo. Esos parches se delinean con todas las réplicas de un sismo. Y por ello es importante que nosotros vayamos y posteriormente a un sismo, después ir y poner sismómetros para poder tener la mayor información. El sismo de 7 de septiembre de 2017, aquí en Oaxaca, tuvo severas consecuencias. Y no solo en Oaxaca, sino también en toda la costa. Lo sentimos en la Ciudad de México también. Fue un caso en el que los de la Ciudad de México que estábamos allá, oímos la alerta sísmica, pero estamos acostumbrados a que suene a sentir a los 50 segundos el movimiento. Sin embargo, pasaban los segundos y pasaban y pasaban. Casi minuto y medio después, sentimos el bamboleo de las ondas sísmicas. Ahí, como muchos sismólogos que estábamos en la Ciudad de México, dijimos exactamente lo mismo. No fue la brecha de Guerrero, fue más lejos. ¿Y por qué? No es que las ondas sísmicas hayan viajado más despacio. Lo que pasa es que tuvieron que recorrer un largo trecho para llegar a la Ciudad de México. Por eso intuíamos que había sido más lejano. Como podemos y sabemos ahora, fue en el Golfo de Tehuantepec. Es uno de los sismos de magnitud 8.2 que rara vez pueden tocarnos en la vida. Y a nosotros nos tocó vivirlos, a todo el pueblo de México. Ahí en esa imagen muestro, por ejemplo, una gráfica donde vienen los días en la parte de abajo y en la posición vertical la suma de las réplicas que se registraron por parte del Servicio Sismológico Nacional. La línea amarilla nos está indicando el número de réplicas que ocurrieron después del sismo de Ometepec-Pinotepa Nacional en el 2012. Podemos observar que la línea ligeramente va aumentando. Sin embargo, la línea naranja o rojo ahí que se muestra, justamente es muy por encima de la amarilla en número de réplicas. Esto nos habla nuevamente de que fue un sismo de gran magnitud. Ahora bien, el sismo, en realidad esto no es un sismo. Esto es lo que nosotros en sismología conocemos como enjambre. ¿Pero qué es un enjambre? Y luego ocurrió el 21 de marzo. No era para celebrar la primavera. Cuando decimos enjambre sísmico, nos referimos al conjunto de sismos que ocurren en un tiempo y espacio delimitado, pero solamente en un periodo muy pequeño. Y después desaparecen. En este caso, ocurrió en Huatulco. Se registraron 42 sismos, de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional, con magnitudes entre 1.9 y 4.4, en un solo día, y después volvió a quedar en calma. Por último,
y esto es porque es el último sismo que ha ocurrido hasta la fecha, es el 23 de junio de 2020, de magnitud 7.3, en la crucecita Huatulco. Este sismo fue algo excepcional. No es porque haya ocurrido en Huatulco, sino porque ocurrió en tiempos del COVID. Al estar cerradas las playas y tener poca afluencia de turistas, pudimos captar muchas de estas imágenes, agrietamientos en la playa, la arena que deja huellas efímeras, ahora permanecían, gracias a que no había huellas humanas. Pudimos captar agrietamientos cercanos, todos a cuerpos de agua. Ahí en la imagen tenemos en Playa Ventanilla, cercano a la laguna, tenemos también en Bajos de Coyula, vimos esos agrietamientos. Y otra de las cosas importantes que debemos de mencionar es que ahora ya hay más conciencia social y hay ciencia ciudadana. Muchas de las imágenes que nosotros les compartimos es gracias a la comunidad. Ellos nos hicieron favor de registrarlas y prestárnosla para mostrar. Otro de los efectos que pudimos observar muy cerca de la zona epicentral, en el río Copalita, es un volcán de arena. ¿Y qué es un volcán de arena? Bueno, pues ustedes quizá han sentido o han visto en las películas arenas movedizas. Eso es un proceso de licuefacción. Se necesita que haya un sismo de gran magnitud, que haya una capa de arena fina, no consolidada, que haya un nivel de agua, un nivel freático bajo y en la parte de arriba otra capa impermeable. Al paso de las ondas sísmicas, lo que pasa es que la capa no consolidada de arenas interactúa con el agua, busca una fisura y sale a la superficie, generando así un volcán de arena como el que les muestro. La línea punteada refleja, por ejemplo, hasta dónde llegaron todos los sedimentos no consolidados, la arena con agua que expulsó ese volcán de arena en el río Copalita. Muchos otros efectos estuvieron hacia el norte de donde ocurrió el sismo. Este es un derrumbe cercano a San Miguel del Puerto. La señora que vive cerca de ahí nos mencionaba incluso que primero sintió el sismo y después escuchó ruidos. Justamente era ese derrumbe. Otro de los efectos que pudieron observar los biólogos marinos de un mes después de haber ocurrido el sismo y haberse sumergido en las playas de Huatulco es observar esto, agrietamientos de los corales. Y no solo agrietamientos, sino también rompimiento completo de las bases de coral ocasionados por el sismo. Pero, ¿cómo saben que fue por el sismo y no fue por alguna otra actividad? Pues esto es porque en la UMAR se tiene un programa de monitoreo de corales. Entonces ellos monitorean continuamente estos arrecifes de coral y se pudo observar que fue antes del sismo por un archivo fotográfico y después que ellos lo fueron a observar nuevamente. No es que ellos hayan sabido que iba a temblar. Y por último, pues esto de ver tantos sismos, podríamos decir, y bueno, ¿y cuándo va a ser el siguiente? En esta historia que les he contado, pero muy breve historia de los sismos en Oaxaca, realmente, aún así, no podríamos saber cuándo ocurrieron. Tendríamos una leve idea de dónde es que ocurren los sismos. Principalmente diríamos, mencionaste mucho Pinotepa, seguramente en Pinotepa es donde tiembla más. Quizás sí, y así puede ser, pero no lo sabemos dónde va a ser el siguiente. Si pusiéramos, bueno, entonces al menos dime cuándo, en estos mapas que les muestro, el del lado izquierdo hace referencia a que si pusiéramos los sismos de mayor magnitud, es decir, de 7.5 a nivel global, les pusiéramos un color del día que pasaron, el 1, el 2, hasta el 30,
podemos observar que esos circulitos de confeti no tienen una tendencia. No podríamos decir, pues todos ocurren un 19. No. O bien, como en el mapa que está al lado. Bueno, ahora escogemos por mes. A ver, ¿cuál es el mes favorito de los sismos? No es enero, no es febrero, tampoco es septiembre. Entonces, nuestra única arma para poder vivir más seguros es la prevención. Saber los protocolos de seguridad, estar al tanto de nuestra familia, en cuál es nuestro plan familiar en caso de sismos, hacer simulacros, tomárnoslos en serio. Entonces, debemos estar preparados porque no sabemos si el siguiente sismo, cuando ocurra, nosotros estemos sentados en un sillón viendo la televisión o en clase de sismología.